tenemos ahí en pantalla, en Hechos capítulo 9. Cuando la tengan, pueden decir amén. 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 El tema que vamos a estar manejando en estas 3 conferencias de esta noche es la dependencia de Dios. Es el tema. Dependencia de Dios. Y antes de que tomemos lectura, quisiera que inclináramos nuestra cabeza un momento y le digamos, Padre, te pedimos que tu presencia nos bendiga de una manera especial, que tú te glorifiques, que tú traigas esa bendición a todos nosotros, que traigas esa bendición, Padre, a nuestros corazones, y que seas tú hablando conforme tu voluntad. Nos vaciamos de nosotros mismos, Señor, que seas tú hablando. Tú sabes la necesidad con que cada hermano y hermana ha venido a este lugar. Te ruego que obres conforme su necesidad y que tú envíes la respuesta que ellos han venido a buscar, Señor, en esta noche. Gracias te damos. Bendícenos con tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Amén. Amén. El título de esta enseñanza o reflexión, amados, es cuando es necesario depender de Dios. Cuando es necesario. No en sí es la pregunta ¿cuándo es?, sino una afirmación. Cuando es necesario depender de Dios. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido que depender del Señor para tomar decisiones, ¿cierto? Para decidir si hacer o no hacer esto o aquello. Y algunas veces nos hemos olvidado de pedirle al Señor esa dirección. Y cuando ya hemos hecho aquello o esto y sentimos que no salió como lo esperábamos, podemos pensar, debía haber esperado. No debía haberme apresurado tanto a haber tomado esta decisión. Porque es que solamente estamos como muy acostumbrados algunos a que cuando estamos en el momento del fracaso, en el momento del sufrimiento, en el momento en que estamos allí atravesando unas dificultades difíciles, cuando vemos que ya no tenemos alguien más a quien acudir, a quien más pedirle ayuda, a quien más pedirle consejo, es cuando finalmente muchas veces nos acordamos del Señor, ya lo último, ya cuando hemos cometido el error, cuando hemos hecho algo que nos ha costado lágrimas y sufrimiento. Allí es cuando nos hemos acordado que el Señor es grande para obrar y para transformar aún esa situación que nosotros mismos nos buscamos por no haberle pedido su orientación. No es tanto el pensar en las habilidades y las capacidades que yo tenga para decidir. Aquí se trata de siempre pedirle al Señor su dirección, pedirle su guía. Y cuando nosotros aprendemos a pedirle al Señor su dirección y a esperar que Él nos guíe, le decimos, Señor, si tú no me confirmas, yo no voy a dar un paso más. Si tú a mí no me mandas una señal clara, yo no voy a tomar esta decisión. ¿Saben? Porque aprendemos con el paso del tiempo a esperar, a confiar y a depender de nuestro Señor. Pero ¿saben algo, iglesia? A veces también al Señor, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, o aún a nuestro amado Espíritu Santo, cuando a Él le es necesario hacer algo
o hacer algo en alguna persona es por un propósito. Hay una razón. Y es que ese propósito que Él tiene para con nosotros, con esa persona, lo va a conducir a esa persona hacia la voluntad de Dios para su vida. ¿No se han dado cuenta que algunas veces las cosas están marchando bien y a veces nos ponemos, como dice la palabra, como corderitos, como ovejitas de la manada, brinconear y todo bien, ay, tan rico, una época de bendición, no hay problemas, no hay dificultades, todo marcha bien, nadie se ha enfermado, no falta la comida en la casa, no, qué maravilla, estoy en la gloria del Señor, cuando de la nada se nos enfermó el hijo, a ella corre al hospital, se murió un familiar, nos despidieron del trabajo, nos llegó un embargo jurídico, cosas que a uno lo sacuden, cosas que uno cree que el haber tomado una buena decisión resultó ser la peor decisión. Y es donde uno dice, debe haberme quedado como estaba antes. ¿Saben? A veces el Señor necesita llamar la atención en nosotros de una u otra manera. Porque cuando estamos caminando en su propósito, su bendición está con nosotros. Su guía está con nosotros. Y todas las cosas marchan según el propósito y la voluntad del Señor. Pero cuando Él en verdad, de verdad, tiene un propósito contigo, conmigo, el mismo Señor muchas veces nos va a cerrar puertas. El mismo Señor nos va a decir, hey, no es por aquí. No es este el camino que tengo para ti. No es esto el propósito que tengo contigo. ¿Saben? Porque todo lo bueno que Dios tiene con nosotros es justamente eso. Es bueno, es perfecto. Porque esa es su voluntad. Es agradable y es perfecta. Y ese propósito que el Señor tiene, que lo lleva a hacer algo en alguien según la voluntad que tiene, cuando llega hacia nosotros, cuando nos encuentra esa voluntad de Dios, es entonces cuando se produce un choque entre mis propósitos y los propósitos de Dios. Entre los sueños que yo tengo y los sueños que el Señor ya tiene para mí. Entre los planes, entre las metas, entre lo que he planificado para mi vida. Y es cuando se choca la voluntad de Dios y dice, mira, tú tienes esto, pero yo tengo esto. Y en algunos casos, muchas personas entran en crisis, porque entonces el Señor les está demandando algo de su vida. Les está pidiendo que cambien el rumbo de su vida hacia un propósito que tiene con ellos. Miren, les cuento una anécdota. Y esto es real. Un compañero mío, hijo del pastor en la primera iglesia donde yo nací como cristiano hace muchos años, él era el menor de 2 hijos. Y él creció en medio del ambiente pastoral, como los pastores que están acá con nosotros saben, sus hijos para un lado, para el otro, traslado de iglesia, y vuelvan a comenzar, recogen todos, lleguemos, volvemos otra vez. Y él ya creciendo, ya un muchacho, fue y prestó el servicio como policía militar, y dijo, yo no quiero nada de cristianismo. Esto no es lo mío, ser pastor, no, esto no es lo mío. Él estaba de pronto cansado, cierto, de que lo que los papás digan, amén. Y era un joven obediente y sumiso a sus papás, pero él cuestionaba eso, él hablaba conmigo. Y él dijo, no, yo no voy a ser pastor, yo voy a cumplir el sueño de mi corazón. ¿Qué hizo? Se metió a estudiar leyes, se licenció como abogado acá en Colombia, luego se lanzó a la política, porque la meta de él era llegar a ser senador de la República y quizás
ministro de alguna de las carteras de gobierno. Él aspiraba, y es lindo tener aspiraciones altas, lindo. Así como queremos ver a tu hija Natalia en lugares grandes, en lugares donde el Señor la honra por su esfuerzo y su obediencia. Pero, ¿saben? Él se lanzó como concejal y ganó. Él dijo, no, pero aquí es. Luego el concejal, que ya estando en el consejo, lo nombraron como directivo general del consejo, era el segundo al mando del alcalde, y él ya estaba haciendo todo su proceso, empezando sus procesos de campaña para lanzarse a la alcaldía del pueblo. Ese es el orden. Luego de trabajar como alcalde, se lanza como diputado a la Cámara o a la Asamblea, y luego como senador. Él tenía ya su vida planificada, todo. Y Doniel, se llama Doniel Corobio, él, en un momento de su vida, Jesús se interpuso así, frente a él. No físicamente, lo hablo de una forma literal. Y Jesús se le reveló y le dijo, te he llamado para que seas pastor. Te he llamado para que me sigas. No, yo no. Como ya mi carrera, mi papá le costó mucho, y yo aquí donde voy, ya un poquito alcalde. Pero empezó Jesús a golpear, a llamar. Y empezó a crecer en él eso. Hasta que finalmente, ¿sabe qué pasó con Daniel? Se rindió a la voluntad de Dios. Y hoy día no solo es pastor, hoy día es misionero en México. Y ya lleva casi 7 años en ese lugar. Y el Señor ya le ha permitido abrir más de 10 iglesias en la misión. Allá está Doniel. El Doniel que yo veo hoy día, ese abogado que tenía un enfoque diferente, hoy lo veo lleno de la gloria de Dios. Porque él entendió que cuando Dios tiene propósitos con él, él va a hacer lo que sea, pero va a hacer que cumplas el propósito para el cual él te llamó. Iglesia, yo no sé cuál sea el propósito que el Señor tenga con cada uno, pero estoy seguro que Él va a hacer lo que tenga que hacer para que aprendamos a depender de su voluntad sobre nosotros. Y depender de su voluntad no significa quedarme quieto, no significa no hacer nada, al contrario, moverme, dar pasos de fe. Señor, es por aquí. Señor, estoy caminando conforme a tu propósito. Eso es buscar la voluntad del Señor. Buscar la voluntad. Y yo estoy seguro, iglesia, que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Como les dije hace un momento, Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero va a cumplir su voluntad. ¿Tú quieres que el Señor cumpla su voluntad? Amén. Amén. Tú puedes decirle, Señor, repite conmigo, Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, cumple tu propósito en mis hijos. Señor, cumple tu propósito en mi familia. Eso es lo que el Señor desea, enseñarnos a depender. Y tú pudieras decir, hermano Fabio, pero yo ya he hecho muchas cosas hasta aquí. Y yo te pregunto, ¿y qué pasa si el día de mañana el Señor te dice, te he llamado para que me sirvas en la noche? No, Señor, no, yo ya tengo mi vida hecha. La plata que gasté en mi trabajo, en mi estudio, en mi doctorado, ya tengo planes. ¿Qué pasa? Si el Señor te dice, te he llamado para que me sirvas. Señor, es que mis planes son otros. ¿Okay? Pues así como el Señor se interpuso en la vida de Doniel, lo va a hacer en la tuya. En algún momento, de eso estoy seguro. Él va a decir que llamado para cosas mejores, para cosas más grandes. ¿Saben? Por algo el Señor Jesús enseñaba en Mateo capítulo 7, donde decía, busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay una voluntad de Dios dentro de todos los planes, los proyectos y los propósitos que nosotros tenemos. Cuando aprendemos a desarrollar nuestro oído, lo voy a llamar así, nuestro oído espiritual, es cuando aprendemos a entender cuando Dios nos habla por su palabra, cuando Dios nos habla a través de la oración, cuando el Señor nos habla a través de nuestros pastores. Miren, muchas veces las personas que predican han pasado toda la semana estudiando, preparando una cosa, la otra, para esmerarse y traer el mejor contenido, el mejor mensaje para la iglesia. Pero cuando hay algo que el Señor empieza a hablar al corazón, y esa persona aprende a escuchar la voz del Señor, Él habla lo que el Señor le da a hablar. Y cuando esa persona habla, surgen dos cosas. La primera, esa persona está bajo el propósito de Dios. Porque ser predicador es un honor, es una bendición de Dios. Y está haciendo lo que Dios le pide que haga. Y en segundo lugar, esa persona da ese mensaje bien lindo, bien especial, bien formado. Y ahí el Señor le habla directamente a una persona. A esa persona, a su corazón directamente le habla. Porque ahí el Señor te está diciendo cuál es su propósito contigo. Entonces, hubo alguien que había preparado toda su vida para ser una persona muy importante entre el pueblo judío. Esa persona de familia posiblemente adinerada, porque pues estudiar en la época del Señor Jesús era, digamos, un privilegio. Los mejores maestros pues tenían que pagar más, mucha educación. Y saben, esa persona se capacitó, él aventajaba a muchas personas. Era superior en conocimiento, en celo, en guardar la palabra, todas esas cosas. Él mismo lo decía, yo era, mejor dicho, le echaba tierra, le daba sopa y seco a todos. Y ese hombre un día, creyendo estar haciendo lo que era correcto, un día Jesús interpuso en su camino y le hizo caer a tierra. Allá cayó Saulo de Tarso, a tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchas veces cuando vamos montados en el caballo de nuestro destino, ahora aquí es para allá, como dicen por ahí, para adelante es para allá. Ahí es cuando llega el Señor y se aparece y ¡pam! A tierra. Cuando Él nos desbarata los planes, nos desbarata los sueños, nos desbarata todo. Nos desajusta, no, yo que como así, que yo que esto, que lo otro, como así que Dios me llamó, que no sé qué. Y claro, fue tremendo la experiencia que Pablo tuvo en esa cita de Hechos 9, que tenemos ahí para tomar una lectura. Vámonos un momentico al versículo 16. Hechos 9, 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, cosa curiosa cómo trabaja el Señor. Todos conocemos la conversión de Saulo, ¿cierto? Todos sabemos que terminó en una casa, ciego, 3 días sin ver, ayunando toda esa cuestión. Y llega el Señor y se le aparece a Ananías. La única vez en que Ananías es mencionado acá en esta parte de la Biblia, porque después no se vuelve a saber nada de él. Ananías, vaya a la calle, a la derecha, a tal lado y y lo otro, y va a encontrar un hombre y dile esto y esto. Señor, a Saulo de Tarso, ¿cómo se le ocurre? Si ese ha perseguido la iglesia, si ese nos agarra y nos saca de las mechas, nos agarra de todo lado, nosotros escondiéndonos para tratando de hacer servicios, y allá llega con soldados y nos arrastra y nos tira a la cárcel. El mismo Pablo disfrutaba golpear a las personas, porque él decía, estos infieles, estos
seguidores del tal Jesús. La verdadera ley es la ley de Moisés, la Torá, la ley de Moisés. Y era para él eso, era firme. Y él creía que estaba haciendo, hermanos, se conocía todo, pero ¿saben? Llega Dios nuestro Señor Jesús, y le cambia el chip a Pablo, a Saulo en ese entonces. Y ahora ya hay un Saulo diferente. Y llega Ananías y va y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo te sana. Ahí está la narración. Si leen todo ese capítulo, al menos del versículo 1 al 19, ahí ven un poquito el tema de lo que les estoy diciendo. ¿A qué voy con esto? Saulo entendió lo que él había hecho. Él entendió que de nada le había valido haber estudiado tantas cosas, aunque sí le sirve de mucho, ahorita vamos a ver por qué, pero de nada le había valido porque él pensaba que estaba haciendo algo con un propósito, pero era un despropósito. Estaba por el camino incorrecto. Cuando el Señor lo toma y lo centra en el camino correcto, es cuando Pablo empieza a entender. Y él lo dice de una forma tan linda en Filipenses 3:7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Saulo, el perseguidor, ahora era Pablo, el predicador. Qué bonito cuando el Señor cambia nuestra vida para él cumplir su propósito. Vuelvo a decirles, hermanos, yo no sé cuál sea el propósito que el Señor tenga con cada uno de ustedes, pero de algo sí estoy seguro, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú y yo caminemos en su propósito y aprendamos a depender de Él, aprender de su gracia, aprender de su voluntad y a depender de que Él tiene una verdad que ya está trazada para cada uno de nosotros. Luego del llamamiento del Señor a nuestras vidas, recordemos que cuando nosotros llegamos al Señor, cuando le recibimos, cuando descendimos a las aguas bautismales y recibimos el perdón de nuestros pecados, y fuimos llenos de la experiencia del Espíritu Santo, comenzó en nosotros un proceso de regeneración. La antigua criatura muere y ahora hay una nueva criatura que está caminando conforme el propósito del Señor. Y la pregunta que me puedo hacer era, ¿por qué si el Señor a nosotros nos llamó y nos cambió nuestra antigua manera de vivir? Y ahí les hago otra pregunta. ¿Cuántos agradecemos al Señor que haya cambiado nuestras vidas? Amén. Amén. ¿Cuántos agradecemos que después de ser tan chupalimón el Señor nos dio gozo? ¿Cuántos agradecemos que después de haber sido tan corrompidos nuestra boca, tan groseros, hoy día solo damos alabanzas al Señor? Amén. ¿Cuántos agradecemos que aún esa mente que pensaba de todas las cosas sucias hoy día es la mente del Señor? Amén. Hoy día pienso en lo santo y lo puro, hoy día habita la palabra de Dios en mí. ¿Cuántos agradecemos al Señor que se haya interpuesto en nuestra vida y nos haya cambiado y nos haya dado una esperanza de vida? ¿Saben? El tiempo vuela, pero en el proceso de la regeneración muchas cosas el Señor quitó y cambió en nosotros, y la pregunta que me hacía era, ¿por qué hay algunas cosas al presente con las cuales nosotros seguimos luchando, con las cuales nosotros nos seguimos batallando? Seguimos sintiendo que como que es difícil, Señor, ¿por qué ha sido tan difícil? Todos estos años yo con esto, con aquello. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cuántas personas llevamos pidiéndole a Él su voluntad para obrar en nosotros? Mírame acá, tranquilo. ¿Cuántos pedimos al Señor que haga su perfecta voluntad en nosotros? ¿Y por qué le digo, Señor, por qué sigo peleando con esto, con aquello? ¿Por qué todavía me sigo enfrentando ante esta enfermedad tantos años? ¿Por qué?
Si a ti no te cuesta nada, Señor, a ti solo te cuesta dar el sí y ya. Y haces el milagro y yo te glorifico. ¿Por qué, Señor? Cambiaste estas cosas en mi vida, pero todavía no he sentido que me has cambiado por completo mi carácter. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todavía me enojo tanto? Porque a veces me olvido que ya soy cristiano y trato mal a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. ¿Por qué? Siento que se me sube esa vieja persona, esa vieja naturaleza de ser tan malhumorado, tan esto, y ¿por qué me cuesta? Y lo que yo entendí y lo relacioné junto con la experiencia del apóstol Pablo fue lo siguiente. Pablo le pidió al Señor 2 veces que le quitara ese aguijón. El Señor le dijo no. No. ¿Por qué no? ¿Sabe? Muchas veces el Señor va a dejar todavía algo en nosotros que nos va a acordar, nos va a hacer acordar que todavía dependemos de Dios, dependemos del Señor. Si el Señor nos diera todas las cosas, Él nos volvería hijos caprichosos. ¿Qué pasa con esos niños que sus papás les dan todo así se porten mal? Se vuelven caprichosos. Así es el Señor. Él es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial ha sabido decirte a ti y a mí un no en algunas cosas. Porque Él necesita que mis ojos siempre estén puestos en la dependencia hacia Él. Señor, tú ahora me dijiste que no, pero es probable que mañana, que en un mes, que en un año, me digas que sí. Y eso me hace que yo sea dependiente del Señor. Amados, para concluir, recuerden que si le permitimos al Señor hacer su voluntad en nosotros, Él nos va a seguir perfeccionando. Él nos va a seguir llevando hacia el propósito que tiene para nosotros. No alcanzamos a imaginar ni a dimensionar la grandeza de la gracia del Señor para nosotros. Las cosas buenas, como Él dice en su escritura, yo conozco, yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad, pensamientos de sanidad, pensamientos de transformación. Él desea hacernos perfectos hasta la estatura del varón perfecto que Él desea en nosotros, de la mujer que es perfecta. Solamente te pido una cosa, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, sigue dependiendo de que Él está haciendo algo en ti, pero aprende a escuchar su voz a través de la oración. Aprende a escuchar la voz del Señor cuando Él te pide que sueltes eso que tanto daño te hace. Cuando Él te pide que te decidas a hacer lo que Él te ha mandado a hacer, aprende a escuchar la voz del Señor. Y esto estoy seguro que lo vas a lograr a través de una cosa, de tener una comunión directa con el Señor a través de la oración. Vuélvete un hombre de oración. Vuélvete una mujer de oración. En la oración vas a encontrar el propósito y la voluntad de Dios para ti. Te vas a deleitar en su presencia. Se te van a ir las horas sin darte cuenta, pero con la gratitud de saber que el Señor está obrando en ti. Él es nuestro Maestro y nos ha enviado a nuestro divino Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas y nos conduce hacia la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Estudia la palabra. Ahí está la verdad de Dios para ti. Aquí en este libro está el propósito de Dios para ti. Está escrito por si se te olvida para qué Él te llamó a esta tierra, para qué Él te dio la oportunidad de vivir, para qué te llamó a esta casa y para qué te puso en este lugar. Hay una palabra que quiero decirle: permanece. Permanece en la fe. Sigue fiel a la casa del Señor. Sigue orando y diciendo: Señor, así duela, así pase lo que tenga que pasar,
yo quiero siempre hacer tu voluntad. Cerremos nuestros ojos. Digámosle, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mí. A lo que tú me has llamado a hacer, yo quiero hacerte caso, Señor. Yo quiero obedecer. Tú a veces, Señor, no necesitas hablarnos fuerte ni regañarnos, solamente con palabras de amor, como lo estás haciendo en esta noche. Tú nos convences y nos llevas a la verdad, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, pero ayúdanos a aprender a depender de ti, Señor. Ahora entendemos que cuando nos hemos sentido autosuficientes, es cuando tú pones un freno y levantas nuestros ojos y nos recuerdas lo que la palabra dice: puestos los ojos en mí, yo Jesús soy el autor, soy el consumador de vuestra fe. Así que allá en la quietud de este momento, dígale al Espíritu Santo: ilumíname. Espíritu Santo, guíame a la verdad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero depender para tomar decisiones. Quiero depender para escuchar la voz y decirme qué debo hacer cuándo, Señor. Perdóname por a veces perder el control, pero allí aún en eso tú me enseñas, Señora, que tengo que seguir dependiendo de ti para ser transformado. Dependes de Dios, no de ti. Por eso, gracias te damos, Señor, por esta noche, por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos y que esta palabra